Episodio número 24. Palabras más usadas. Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy, David? Hola Jessie. Pues mira, esta semana tenemos un episodio un poquito diferente. Vamos a ver qué sale de aquí porque le he enviado a la inteligencia artificial nuestro podcast para que me diga cuáles son las palabras que más usamos, las expresiones, qué hacemos bien, qué hacemos mal y qué te crees que ha sido lo mejor. A ver, cuéntame. Hombre, por supuesto, que tenemos transcripciones gratuitas que pueden encontrar todas las personas que nos escuchan en nuestra página web davidofspanish.com/podcast o en la descripción de este episodio o en el comentario fijado. Y también pueden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan los próximos episodios. Bueno, Jessie, ahora en serio, ¿he hecho esto de verdad? ¿Se lo he enviado a la IA? ¿Y cuál crees que es la palabra que más usamos en nuestros episodios? Es una pregunta difícil, pero analizando un poco así por encima nuestros episodios, creo que una de las palabras que más veces decimos podría ser bueno. Vale, tu respuesta es buena, pero también creo que tenías un poquito de contexto porque hace poquito hicimos un vídeo para YouTube, con las diferencias entre bien y bueno. Y en el final hacíamos como o explicábamos las expresiones coloquiales o otros usos comunes de estas palabras. Y explicamos este bueno como muletilla para cambiar de tema o para iniciar una explicación y hicimos un vídeo gracioso con muchos cortes míos utilizando esta palabra en nuestro podcast. Sí, tú especialmente, David, la usas demasiado. Esto no me lo ha dicho la IA, pero yo utilizo mucho bueno, pero ¿cuál utilizas tú? Ah, ¿eso también te lo ha dicho? No me lo ha dicho porque en nuestras transcripciones no tiene quién dice cada cosa y todavía la IA no es tan inteligente, pero ¿puedes pensar un poquito en ti? Yo creo que a veces uso mucho la muletilla no cuando acabo una frase. No sé si puede ser esa una opción. Sí, yo creo que también dices mucho, a ver. También. Creo que son las dos que más utilizas, puede ser. Pero bueno, este tema de las muletillas, muy interesante y también muy utilizadas. Depende un poquito de la persona. Y Esi, ¿cuál dirías que son los 5 verbos más utilizados? Creo que esto es muy bueno porque sí, es en nuestro podcast, pero probablemente es en general, en español. Bueno, yo creo que los 5 verbos más usados son tener, hacer, haber, ser y estar. Vale, más o menos. Haber no está, porque lo usamos mucho como como auxiliar, ¿no? Yo he comido, yo he visto, pero no, al menos la inteligencia artificial no lo ha detectado tanto. Estás en lo cierto con ser y tener, ser y estar, por supuesto, los más utilizados. Tener y hacer está en el puesto número 10. En el Wow. cuarto tenemos ir. Ah, bueno, también es Ir, interesante. ir muy útil también. Y el puesto número 5, si tuvieras que elegir un verbo que... Vale, para darte una pista. La pista es, no lo vas a adivinar. Es decir, que es un verbo no típico. O que no pensarías que es típico. Si reflexiono un poco, creo que, como acabo de mencionar, el verbo creer lo usamos mucho.
Ay, es buena opción, pero no. Ah, No sé, te dejo una última oportunidad. vale, vale. Podría ser... Déjame pensar solo un segundo. A Jessie con hacerle algún juego que ella tenga que adivinar ya está contenta. Estoy totalmente en blanco. No sé qué verbo podría ser. Voy a arriesgarme totalmente. ¿Querer? ¿No? No. Vale, has dicho verbos interesantes que usamos mucho como querer, hacer, gustar, que no lo has dicho, pero también muy, muy importante. Pero en los 5 primeros están ser y estar, tener, ir y pasar. Pasar. Bueno, pues sí, nunca lo hubiera adivinado. Sí, pero tiene sentido, porque pasar es un verbo con con muchos usos útiles, pero claro, nosotros aquí contamos lo que nos pasa, lo que nos ocurre en nuestra vida. Entonces, la inteligencia artificial me ha dicho, mucho uso de pasar en sentido experiencial. Me pasó, nos pasó. Oye, Jessie, ¿qué pasa? Sí, ahora que lo dices, es verdad que en los episodios normalmente contamos muchas historias y anécdotas, por lo tanto, sí, todas estas seguramente están conjugadas con el verbo pasar. Pues sí, porque como has dicho, tiene varios usos y nos pasan cosas todo el tiempo. Vale, pues paso de página. ¿Cuál es Vale, el siguiente tema? vale, eso es un uso también muy interesante y creo que igual un poco más coloquial. Jesse, ¿vienes hoy al cine? Yo paso. Yo veo esa idea y paso de largo. Yo Ujú. no me apunto. Bueno, Jesse, en cuanto a... Vale, esto, por supuesto, no podemos fiarnos, no son estadísticas reales, es de inteligencia artificial, no hemos podido darle la información de todos nuestros episodios porque tiene un límite y todo eso, pero ¿qué nivel gramatical, desde A1 hasta C2, crees que la inteligencia artificial piensa que tienen nuestros episodios? Bueno, es verdad que nosotros solemos hablar con un vocabulario fácil, podría decirse, o no fácil, pero sí para que lo entiendan muchas personas que no tienen un nivel muy avanzado. Por lo tanto, te diría que podría considerarse un nivel entre B1 y B2. Vale, lo has clavado porque dice gramática B1 alto. Así que Ujú. entre B1 y B2 podríamos decir. Léxico, es decir, el tipo de vocabulario que utilizamos. Bueno, yo creo que el mismo nivel, más o menos. Vale, aquí nos dice un B2 funcional, es decir, que es un poco más alto, pero con cosas útiles, cosas que funcionan en el día a día. Velocidad. Bueno, aunque hablamos bastante tranquilos, creo que en cuanto a la fluidez, si es a lo que se refiere, creo que tenemos un nivel bastante alto. Te diría C1 o C2. No, la velocidad aquí nos dice un B2 real. Bueno, yo creo que hablamos un poco a un ritmo más tranquilo que de normal, no mucho, pero un poco más. Entonces me parece bien. Un también B1, B2 me parece bien. Sí, por supuesto, una conversación con un amigo o una amiga para nada sería como los episodios, ¿no? Son tan rápidos que a veces ni los nativos a veces entendemos lo que estamos diciendo. Sí, en general creo que en el español hablamos, o los españoles, o los andaluces, hablamos demasiado rápido. Depende de la persona también. Todos conocemos a algún amigo o amiga que habla en por dos, como los audios de WhatsApp, que habría que ponerlos en menos 1,5. Pero sí, aquí hablamos un poquito más claro porque, Ujú. bueno, es para estudiantes que ya tienen un buen nivel, pero queremos que nos entiendan, claro. Sí, sobre todo lo que has dicho
de que los españoles normalmente hablamos rápido. Ya no solo creo que rápido, también esa manera informal que hace que no digas todas las palabras que deberías. No sé si me explico, pero también influye. Claro, yo aquí te digo a lo mejor, bueno, Jessy, cuéntanos, ¿qué has comido hoy? ¿Qué has comido hoy? Lo digo rápido, natural, pero igual no tanto como a mi amigo que le digo, ¿qué has comido? Pero creo que eso también puede ser culpa del andaluz. Aún así, porque esto preocupa a mucha gente o a muchos estudiantes que dicen, claro, pero si escucho este podcast que tienen un ritmo un poco más tranquilo, por así decirlo, y después la conversación real no es así, igual no me sirve tanto. Pero bueno, yo pienso, en mi opinión, que todo tiene un momento y que está bien escuchar estos podcasts para acostumbrarte al acento, a la forma de hablar y poco a poco puedes subir el ritmo, la velocidad. De hecho, me ha gustado mucho porque la inteligencia artificial ha hecho una diferenciación entre velocidad y naturalidad. ¿Qué nivel de naturalidad crees que tenemos? Ahí sí que te diría que el más alto. Sí, bueno, el más alto no, me ha dicho que un C1, C2, no me ha dicho completamente C2, pero C1 oral, porque sí, creo que totalmente hablamos o utilizamos expresiones o palabras, incluso construcciones avanzadas sin miedo. Entonces, hablamos de manera natural, como lo que te puedes encontrar, al menos en esta zona. Pero eso no quiere decir que bajemos un poco el ritmo y eso me parece completamente válido. Exacto. De hecho, no sé si la inteligencia artificial ya ha terminado con los datos sobre nuestro podcast. ¿Hay más? No, no hay más. Vale, pues haciendo una reflexión, me alegro de que el nivel general que nos ha dado ha sido entre un B1 y un B2 en la mayoría de los ámbitos. Me alegra saberlo porque al final es nuestro público objetivo, ¿no? Personas que tengan un nivel intermedio y creo que eso entonces estaría genial. Sí, no me ha dado más datos, como te he dicho, pero sí ha hecho como su conclusión, que ha dicho, es perfecto para estudiantes B1, B2. Yo no le he dicho el nivel, creo. Ha dicho, no es demasiado complejo, pero tampoco es artificial. Ujú. Y eso me parece interesante porque es eso, cuando yo aprendo un idioma, quiero entender lo que escucho, pero también que sea un reto, no entenderlo todo al 100%, ¿no? Para aprender cosas nuevas. Y entonces creo y espero que lo estamos consiguiendo. Sí, aún así, seguramente haya personas que tengan un nivel un poco más bajo y puedan entendernos, aunque no sea completamente todo el episodio. Y al contrario, creo que también habrá gente que tenga un nivel más avanzado y que también pueda parecerle útil este episodio, ya que usamos esas expresiones cotidianas que usan los nativos. Sí, yo lo hago, de hecho, en italiano o en inglés, en alemán no tanto, que mi nivel de comprensión no es tan alto quizá, pero en inglés o en italiano me gusta escuchar entrevistas de nativos, pero también me cuesta más y tengo que estar más concentrado, pero también escucho podcasts, como hemos hablado otras veces, para, no sé si estudiantes, sí, para estudiantes con un nivel intermedio, incluso con un nivel un poquito más alto, pero porque es más comprensible, puedo estar más tranquilo, puedo... Ah, mira, esto se me está ocurriendo ahora, pero creo que es una reflexión interesante. En una entrevista en italiano, por ejemplo, para nativos italianos, yo solo quiero divertirme, es decir, aprender algo, igual que cuando escucho una entrevista en español, y sentirme orgulloso de que entiendo una buena parte de la entrevista. En cambio, también escucho entrevistas o podcasts para estudiantes porque ahí es cuando puedo pensar en, mi profesor me ha dicho que esto significa esto o que esta gramática se utiliza así. Justo esta expresión, esta palabra la aprendí el otro día y puedo quizás
aprender un poco más. Exacto. También es verdad que los idiomas son muy desagradecidos, así que está bien escucharlo continuamente, no dejarlos a un lado, porque posiblemente si lo dejas de lado puede que se te olvide o pierdas esa fluidez, así que está bien escuchar a menudo ese idioma. Bueno, después también nos dice que tenemos unos rasgos estructurales del diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la inteligencia artificial dice que tenemos una conversación cooperativa, que tenemos interrupciones suaves y no competitivas. Ujú. ¿Qué te parece? Bueno, al final es nuestro objetivo, no es una competición ni mucho menos, así que estoy de acuerdo con la IA. Sí, sobre todo me gusta porque antes de empezar a hacer este podcast, claro que hemos aprendido durante el proceso y nos queda mucho por aprender, pero hemos escuchado podcasts para estudiantes de inglés, español, italiano y hemos pensado, vale, a esta persona, ¿por qué la escucha mucha gente? ¿Por qué es útil para estudiantes? Y hemos analizado, mira, pues son dos personas que cada uno tiene intervenciones un poquito más largas. Sí, hay veces que de forma natural nos interrumpimos pero hay que pensar en o ponerse en la piel del estudiante y después dar, ¿cómo decimos? Dejar libre un poquito de improvisación y espontaneidad, por supuesto, pero también pensar un poquito en cómo es la mejor forma de hacerlo desde el punto de vista de un estudiante. Sí, es verdad que eso fue un trabajo que hicimos sobre todo en nuestro primer podcast, que no fue muy exitoso. Hemos mejorado muchas cosas que creemos que hacíamos regular o podríamos mejorar, así que ahora creo que sí puede ser más cómodo para el oído de las personas que nos escuchan. Sí, también nos dice que explicamos términos culturales espontáneamente. Y eso me parece genial. Como hemos dicho, siempre hay una idea de qué vamos a hablar, un guión, pero que si aparece algo cultural o gramatical, no mucho, porque la idea de este podcast no es, para eso tenemos los vídeos de YouTube o las clases, pero que también haya un poquito de cultura, un poquito de cómo somos y por qué, mientras la gente aprende y se divierte. Exacto, esa es la finalidad. Y por último, usáis ejemplos personales casi siempre. Y eso me parece también muy interesante porque al final probablemente a la persona que nos escucha no le interesaría nuestra vida si no fuera porque aprende español. Entonces, claro, sigue sin interesarle, pero si puede practicar de una manera comprensible y además escuchar historias que son reales, pues mejor. Buah, David, en este episodio estás haciendo una promo de tu podcast increíble, ¿eh? Bueno, No veas, se está echando muchas flores a él mismo. bueno, Jessy, no lo sé. Es que es un poco difícil porque la inteligencia artificial todavía se inventa muchas cosas. Y mi idea principal al preparar esto era, ¡buah! Perfecto. Le preguntamos por las, no sé, 10 palabras más usadas, 10, ay, perdón, no sé hablar ya, 10 adjetivos y 10 verbos, por ejemplo. Y dice lo que le da la gana. Por ejemplo, te he dicho que la palabra número 1, la que más usamos es bueno. Me parece que tiene mucho sentido y lo hemos visto que la usamos mucho. Yo cojo una transcripción, doy a buscar, pongo la palabra bueno y me aparece como 15 o 20 veces en cada episodio. Y todas tuyas. No todas. Pero me dice que la número 2 es la verdad es que... A ver, la verdad es que sí la usamos un poco. Bueno, tú la usas muchísimo ahora que lo pienso. Sí. Es verdad, es verdad. Vale, puede ser. Y el bueno, que justo ahora en este episodio estoy atenta a ver cuántas veces lo digo, lo he usado un montón. O sea que está en lo cierto. Vale, pero ¿qué te parece si te digo que la número 3 es o sea o en plan? No, ahí no le doy la razón. Ahí creo que se ha equivocado.
Ya, entonces, claro, seguramente lo hemos usado en algún momento o justo en las transcripciones que ha leído está 2 veces y ya lo pone. Entonces todavía no nos podemos fiar completamente porque o sea o en plan, No, nosotros concretamente se utiliza mucho, pero nosotros concretamente no tanto. no, más bien cuando quiero decir o sea, digo quiero decir, ¿no? Quiero decir, que es muy Es útil. decir, o quiero decir. I mean, sí, ese es muy útil. Quiero decir, lo usamos mucho. Y yo en el podcast no lo sé, pero me he dado cuenta que los vídeos de YouTube utilizo muchísimo, es decir, en lugar de o sea o en plan. Sí, o sea, o en plan son bastante más informales. Sí, de hecho me dice, en plan, lo usáis pero no de forma excesiva, controlado, no adolescente. Porque en plan se relaciona mucho con que lo utilizan mucho los jóvenes de hoy en día. Sí, mucho a nivel de en todas las frases, en plan, sí, tengo ganas de salir, pero en plan, lo usan demasiado, de hecho muchas veces no tiene ni sentido. Yo sé Exacto. que cuando estaba en la ESO y teníamos que exponer, la ESO es la educación secundaria aquí en España. Sí, que es desde los 12 hasta los 16 años. Recuerdo que cuando teníamos que exponer, penalizaban cada vez que decíamos la palabra en plan. Esa muletilla intentaban quitarla porque no queda muy bien. Bueno, sí queda menos formal quizá, pero ahora que lo has dicho al principio que crees que utilizan mucho la muletilla no, como para validar lo que has dicho. Y ahora que has dicho lo de que te penalizaban por utilizar algo, cuando yo estudiaba el grado superior de deporte y animación, todo el tiempo teníamos que presentar a nuestros compañeros nuestras ideas, ¿no? Porque era, pues eso, todo el tiempo cómo trabajar algo específico en un deporte o cómo hacer una animación para adultos, para niños. Y teníamos o bueno, el profesor traía de una asignatura concreta, traía una pizarra y ponía vale. Bueno, vale. Y marcaba cuántas veces cada grupo lo decía. Para que nos diéramos cuenta que no podemos decir, bueno, vamos a dividirnos en grupos de 5, ¿vale? Y entonces, cuando estemos en grupos de 5, cogemos un balón, ¿vale? Justo ahora estoy haciendo un curso y la chica que imparte este curso todo el tiempo dice vale cuando acaba una frase. Es verdad que hay personas que tienen muletillas muy marcadas. Es verdad que, por ejemplo, nosotros decimos mucho bueno, a ver, pero no es tan característico de nosotros. Es verdad que hay personas que es brutal las muletillas que tiene. Sí, pero estas muletillas que has dicho son naturales de explicar o de hacer una conversación y ya está. Creo que las muletillas negativas o que nos criticaban los profesores o intentaban que mejoráramos es cuando tú explicas algo o hablas delante del público, porque normalmente mucha gente se pone nerviosa y entonces siempre utiliza vale, no, para como ganar un poco de tiempo. Y eso es lo que se criticaba, por así decirlo. Y el profesor nos decía, no pasa nada, está bien utilizarlo, pero no siempre vale. Puedes decir, ¿se me entiende? ¿Me habéis entendido? No sé, otras opciones, no solo siempre vale. Y no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero cuando alguien, un profesor en el colegio, en el instituto, tiene una muletilla así muy marcada, ¿nunca has tenido un cuaderno con tus amigos y has escrito, por ejemplo, vale? Y has puesto 1, 2, 3. Sí, sí, tengo que decir que sí lo he hecho y en realidad es de ser un poco traviesa, pero bueno, eso fue hace años y ya no volverá a ocurrir. No, todos lo hemos hecho alguna vez porque es verdad que cuando es una muletilla así que un profesor que está todo el tiempo explicando y lo dice mucho es un problema. Claro, llama mucho la atención de los alumnos y en vez de atender lo que es que están solo concentrados en cuántas veces va a decir hoy la palabra vale. Exacto, exacto. Y eso es un problema. Es importante trabajar un poco nuestra comunicación si nos dedicamos a algo así que tenemos que explicar. Vale, Jessy, la última pregunta de esto.
¿cuál crees que son los campos léxicos que más usamos? Es decir, por ejemplo, te digo que un campo léxico puede ser el trabajo. Ujú. A ver, ¿qué crees tú? ¿De qué es lo que más hablamos en nuestro podcast? Yo creo que hablamos mucho sobre anécdotas, sobre nuestro finde o sobre nuestra familia. El campo léxico de anécdotas podría ser correcto. Bueno, casi, pero sí, aquí me ha dicho experiencia personal. Ujú. Que sí, ¿vale? ¿Alguna otra idea de lo que hablamos aquí? Es un poco difícil la pregunta, pero Claro, es que cada episodio tiene ese tema organizado o estructurado que creo que dependería mucho de cada episodio. sí, tienes razón, pero al final siempre, normalmente al principio o al final o entre medias contamos algo nuestro y al final pues solemos hablar de temas parecidos o los temas que preparamos no siempre son iguales, pero bueno, te lo digo ya. Bueno, me gustaría que me dieras alguna oportunidad porque me gusta mucho jugar a acertar cosas, pero no sabría qué decirte porque repetiría un poco lo que acabas de decir de esas experiencias personales o acertar cosa como ¿qué prefieres? Bueno, es que eso justo fue el último episodio. No creo que sea esa la opción correcta. Claro, no porque fue solo uno, pero bueno, te voy a decir que has dicho más o menos experiencia personal y uno que se parece mucho es vida cotidiana, el día a día, nuestras tonterías. Y el tercero, ¿alguna idea? No sé qué decir. A ver, déjame solo un segundo. Mm, A ver, estamos en un podcast de idiomas, sí, explicamos cómo, expresiones. pero no explicamos. Bueno, yo creo que sería en general cosas sobre España. Vale, vale, más o menos. Cultura y sociedad. Bueno, no he acertado, dilo, no pasa nada. Bueno, sí, cosas sobre nuestra cultura y nuestra sociedad, porque creo que esto lo ha dicho porque hemos hablado, bueno, sobre cultura muchas veces, choques culturales, cómo es la vivienda en España, no sé, en general, un poquito. En general, yo creo que es eso, los temas del día a día, lo que surge porque surge. Sí, sí, pero está bien. Me gusta que en tercer lugar sea eso porque siempre intentamos que mostrar, ¿no?, nuestras culturas, un poquito de cómo es nuestro país, así que me gusta. Sí, porque en definitiva nuestro podcast va de eso, ¿no? De obviamente un poquito de cultura, pero de nosotros, de entretener un poquito y que la gente pueda hacerse el oído al español y practicar un poquito. Bueno, Jessy, creo que con esto termina nuestro episodio. No era exactamente lo que yo me imaginaba en mi cabeza, porque la inteligencia artificial tiene mucho que mejorar y todavía no me puede quitar el trabajo. Me parece bien, me gusta esta última reflexión. Bueno, pues nada, recordamos antes de nada que todas las personas se pueden descargar las transcripciones de este episodio y de todos los anteriores de forma gratuita en nuestra página web, que es muy bonita porque la actualizamos hace poquito y que pueden suscribirse para no perderse los próximos episodios.